Salmo 23. Jehová es mi pastor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tu bastón, tu vara, uno sirve para abrirse camino entre los matorrales y la otra, para defender al rebaño. El Señor es mi pastor y mi anfitrión. Como muchos otros, este amado salmo lleva un título sencillo, Salmo de David. Muchos lo tienen como si fuera un salmo de la madurez de David, pero con una memoria vívida de su juventud siendo un pastor. Charles Spurgeon escribió, me gustaría recordar el hecho de que este salmo fue escrito por David, probablemente cuando fue rey. Él fue un pastor, y no estaba avergonzado de su ocupación anterior. Ha encantado más pesares que el resto de toda la filosofía del mundo. Ha remitido a su calabozo a más pensamientos criminales, más dudas oscuras, más tristezas ladronas, de lo que hay arena en la orilla del mar. Ha consolado al nombre huésped de los pobres. Ha dado canto de ánimo al ejército de los decepcionados. Ha derramado bálsamos y consolaciones en el corazón de los enfermos, de los cautivos en las cárceles, de las viudas en sus difíciles aflicciones, de los huérfanos en sus soledades. Los soldados agonizantes han muerto con más calma mientras les fue leído, los pálidos hospitales han sido iluminados, ha visitado al prisionero, y roto sus cadenas, y, como el ángel de Pedro, le conduce hacia la imaginación, y le da canto de regreso a su hogar. Ha hecho que el agonizante esclavo cristiano más libre que su amo, y ha consolado a aquellos que, muriendo y dejando atrás en duelo, no tanto que cuando se ha ido, ya que fueron dejados atrás, y no pudieron ir también. Becher, citado en Spurgeon. Millones de personas han memorizado este salmo, incluso aquellos que han aprendido otras pocas porciones de la escritura. Ministros han utilizado para consolar a personas que están pasando por severas pruebas personales, por enfermedades o que están muriendo. Para algunos, las palabras de este salmo han sido las últimas que han dicho en vida. James Montgomery Boyce. A. El Señor, como pastor, sostiene. 1. Una declaración y su resultado inmediato. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A. Jehová es mi pastor. David pensó sobre Dios, el Dios de Israel, mientras pensaba en su relación con Dios hizo la analogía de un pastor y sus ovejas. Dios era como el pastor para David, y David era como una oveja para Dios. Y, en un sentido, esto no era inusual. Hay otras referencias de esta analogía entre la deidad y sus seguidores en antiguas culturas del Medio Oriente. En todo pensamiento oriental, y muy definitivo en la literatura bíblica, un rey es un pastor. Morgan. Y también es familiar la idea a través de toda la Biblia, que el Señor es un pastor para su pueblo. La idea comienza tan pronto como el libro de Génesis, donde Moisés llamó a Jehová el pastor, la roca de Israel, Génesis 49 2.24. Punto centrado en Salmo 28 2.9 David invitó al Señor a pastorear al pueblo de Israel, y a sustentarlos para siempre. El Salmo 89 2.1 también ve al Señor como pastor de Israel, tú que pastoreas como a ovejas a José. Punto centrado Eclesiastés 12:11 habla de las palabras de los sabios, las cuales son como aguillones, dadas por un pastor. Punto centrado Isaías 42.11 nos dice que el Señor como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos. En Miqueas 7:14 invita al Señor a apacentar a su pueblo con su cayado. Como en el tiempo pasado. Punto centrado Zacarías 13:2.7 habla del Mesías como el pastor que será herido,
y cuyas ovejas serán dispersadas, citado en Mateo 26 2.31. Punto centrado en Juan 10:11 y 10:14. Jesús claramente habló de sí mismo como el buen pastor, quien da su vida por las ovejas, y quien puede decir, conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hebreos 13:20 habla de Jesús como el gran pastor de las ovejas, y 1 Pedro 2:25 llama a Jesús el pastor y obispo de vuestras almas y 1 Pedro 5:2.4 llama a Jesús el príncipe de los pastores. Punto centrado. La idea de Jesús como el buen pastor era precioso para los cristianos primitivos. Uno de los temas más comunes en las pinturas de las catacumbas es Jesús como un pastor, con un cordero cargado sobre sus hombros. Y es notable que el Señor se llamara a sí mismo nuestro pastor. En Israel, como en otras sociedades antiguas, la obra de un pastor era considerada la menor de todas las obras. Si una familia necesitaba un pastor, siempre era el hijo menor, como David, quien obtuvo esa asignación poco placentera. Jehová ha escogido ser nuestro pastor, dice David. El gran Dios del universo se ha detenido para tener tal cuidado de ti y de mí. Boice. Y dijo el rabino Yosef bar Anna, no hay un cargo más despreciable que el de un pastor. Pero Dios no desdeñó el apacentar a su rebaño, el guiarlos, gobernarlos, defenderlos, el tener cuidado de ellos y sanarlos, el atenderlos y cuidar de ellos con cariño. Trap. V. David conocía esta metáfora de una manera singular, al haber sido pastor él mismo. David utiliza la metáfora más comprensiva e íntima encontrada en los Salmos, prefiriendo usualmente al rey o libertador más distante, o la roca impersonal, escudo, etc., mientras que el pastor vive con su rebaño y es el todo para ellos, guía, médico y protector. Kidner. B. Jehová es mi pastor. David conocía esto en un sentido personal. Él podía decir, mi pastor. No era solo que el Señor fuera el pastor de otros en un sentido teórico, él era un pastor real y personal de David mismo. Y una oveja es objeto de propiedad, no es un animal salvaje, su propietario tiene gran cuidado de éste, y frecuentemente es comprado a gran precio. Es bueno el saber, así como David sabía, que le pertenecemos al Señor. Hay un tono noble de confianza en esta oración. No hay ni un tal vez, ni un pero, ni un espero que, sino que él dice, Jehová es mi pastor. Spurgeon. Y la palabra más dulce de toda la oración es el monosílabo, mi. Él no dice, Jehová es el pastor de todo el mundo, y dirige a la multitud como su rebaño, sino Jehová es mi pastor. Si él no fuera un pastor para nadie más, él es un pastor para mí, él tiene cuidado de mí, él me protege, y él me preserva. Spurgeon. Y, de una manera abrumadora, la idea detrás del rol de Dios como un pastor es una preocupación de amor y cuidado. David halló consuelo y seguridad en el pensamiento de que Dios cuida del como un pastor cuida de sus ovejas. Y David sintió que necesitaba un pastor. El corazón de este salmo no se conecta con la autosuficiencia. Pero aquellos que con perspicacia sienten su necesidad, los pobres de espíritu que Jesús describió en el Sermón del Monte, Mateo 5:2.2, hallan gran consuelo en la idea de que Dios puede ser el pastor de ellos en un sentido personal. V. Spurgeon dijo que antes que un hombre pueda decir verdaderamente, Jehová es mi pastor, primero debe de sentir en sí mismo ser una oveja por naturaleza, porque de otra manera no podría saber que Dios es su pastor, a menos que sienta de sí mismo que tiene la naturaleza de una oveja. Se debe de relacionar en una oveja con su necedad, su dependencia, y su naturaleza torcida de hacer su voluntad. B. Una oveja, dijo Aristóteles, es una criatura necia y lenta, propensa a perderse, e incapaz de volver. Una oveja no puede cambiar para salvarse a sí mismo de las tempestades o inundaciones, allí permanece y perecerá, si no es sacada por el pastor. Trapp. C. Nada me faltará. Para David, el hecho de que Dios cuida a semejanza de un pastor fue el fin de la necesidad sin satisfacer. Él dijo, nada me faltará tanto como una declaración como una decisión. Y
nada me faltará significa, todas mis necesidades son suplidas por el Señor, mi pastor. Y nada me faltará significa, he decidido no desear más que lo que el Señor, mi pastor, me dé. 2. ¿Cómo es que el pastor sostiene? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. A. Me hará descansar, el Señor, como pastor, sabría cómo hacer descansar a David cuando lo necesitaba, así como un pastor literal cuidaría a sus ovejas. Esto implica que la oveja no siempre sabe lo que necesita y lo que es mejor para sí mismo, así que necesita la ayuda del pastor. Y la imagen más cariñosa otorgada por el mundo natural aquí es representada a la imaginación, la de un rebaño, alimentándose en prados verdes, y reposando, en quietud, junto a las aguas del río, corriendo gentilmente a través de ellos. Orne. B. En lugares de delicados pastos me hará descansar, el pastor también conocía los buenos lugares para hacer descansar a sus ovejas. Él fielmente guía a sus ovejas a delicados pastos. Y Philip Keller, en Un pastor observa en Salmo 23, escribe que las ovejas no se echan a descansar con facilidad, y no lo harán a menos que 4 condiciones concuerden. Debido a que son tímidas no se echarán a descansar si tienen miedo. Debido a que son animales sociales no se echarán si hay fricción entre las ovejas. Si moscas o parásitos les dan problemas no se echarán a descansar. Finalmente, si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre no se echarán a descansar. El descanso viene porque el pastor ha tratado con el temor, la fricción, las moscas y el hambre. C. Junto a aguas de reposo me pastoreará, el pastor sabe cuándo las ovejas necesitan delicados pastos, y conoce cuándo las ovejas necesitan aguas de reposo. Las imágenes son ricas con el sentido de consuelo, cuidado y descanso. B. El Señor, al ser pastor, guía. 1. 3. ¿A dónde guía el pastor y por qué? Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. A. Confortará mi alma, el cuidado tierno del pastor, el cual es descrito en los versículos anteriores, tiene su intencionado efecto. El alma de David fue restaurada por los figurativos delicados pastos y aguas de reposo a los cuales el pastor lo llevó. Y confortará puede ilustrar el rescate de aquel perdido. Puede ilustrar la oveja perdida que fue traída de regreso, como en Isaías 49 2.5. O quizás Salmo 62.1, Hebreos 62.3, el cual utiliza el mismo verbo, cuyo sentido de transición es a menudo arrepentir o ser convertido. Ejemplo. Oseas 14.2.1 Joel 2.12. Kidner. Y en hebreo las palabras confortará mi alma puede significar me traerá hacia el arrepentimiento, o conversión. Boice. Y confortará mi alma. Lo restaura a su pureza original, la cual ahora estaba llena de falta y negra por el pecado, pues también qué de bueno era el tener pastos delicados y un alma negra. Baker, citado en Spurgeon. B. Me guiará, el pastor era un guía. La oveja no necesitaba saber dónde estaban los delicados pastos o las aguas de reposo, todo lo que necesitaba saber era dónde estaba el pastor. El pastor guiaría a la oveja a lo que necesitaba. C. Por sendas de justicia, el liderazgo del pastor no solamente confortaba o restauraba a las ovejas, también le guía hacia la justicia. La dirección de Dios para con David tenía un aspecto moral. Y por lo tanto son conducidos hacia el camino de la justicia, hacia la senda de obediencia santa. Los obstáculos son removidos, son enderezados, para caminar y correr en los caminos de los mandamientos de Dios. Orne. D. Por amor de su nombre, el pastor guía a las ovejas con un alcance global, para crédito y gloria del nombre del propio pastor. Y por amor de su nombre, para exhibir la gloria de su gracia, y no por cuenta de cualquier mérito en mí. Los motivos de conducta de Dios hacia los hijos de los hombres son derivados de las perfecciones y bondades de su propia naturaleza. Clarke. 2. 4.
el regalo de la presencia del pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, esta es la primera nota negra en este hermoso salmo. Anteriormente David escribió de delicados pastos y aguas de reposo y sendas de justicia. Pero aún el seguir al Señor como pastor, uno puede aún andar en valle de sombra de muerte. Y David utilizó esta poderosa frase para hablar de una experiencia negra y temible. Es una frase impresionante, aún así, su poesía hace perfecto sentido. Punto centrado es un valle, no es el pico de una montaña o una amplia pradera. Un valle sugiere el ser cercado y rodeado. Punto centrado es un valle de sombra de muerte, enfrentando lo que pareciera a David la derrota y maldad definitiva. Punto centrado es un valle de sombra de muerte, no enfrentando la misma sustancia de la muerte, sino la sombra de muerte, echando su negra y temible semblanza en el camino de David. Y de manera notable David reconoció que bajo la dirección del pastor él podía andar por valle de sombra de muerte. No es su destino o su morada. Como el predicador de Eclesiastés, David podría decir que toda la vida es vivida bajo la sombra de muerte, y es la consciente presencia del Señor así como el pastor lo hace tolerable. Y esta línea es especialmente sugestiva cuando leemos este salmo con un ojo hacia Jesús, el gran pastor. Entendemos que una sombra no es tangible, pero es creada por algo que lo es. Uno podría decir correctamente que enfrentamos solamente la sombra de muerte ya que Jesús tomó toda la realidad de la muerte en nuestro lugar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, esta línea del Salmo, y del Salmo en su totalidad, se ha probado a sí mismo precioso para muchos santos moribundos a través de los siglos. Ellos han sido consolados, fortalecidos, y calentados por el pensamiento de que el Señor los pastoreará a través del valle de sombra de muerte. Y cerca de la muerte, el santo anda aún con serenidad, no necesita apresurar su paso en alarma o pánico. Cerca de la muerte, el santo no anda en el valle, sino a través del valle. Y la muerte, en su sustancia, ha sido removida, y solamente queda la sombra de esta. Alguien ha dicho que cuando hay una sombra debe de haber una luz en algún lugar, y si lo está. La muerte está al lado de la carretera en la cual debemos de andar, y la luz del cielo brillando sobre este echa una sombra por nuestro camino, entonces regocijémonos de que hay una luz más allá. Nadie tiene temor de una sombra, ya que una sombra no puede detener el paso de un hombre, ni en un solo momento. La sombra de un perro no puede morder, la sombra de una espada no puede matar, la sombra de la muerte no nos puede destruir. Spurgeon. Y ha sido encantador de una manera inexpresable la aplicación para los moribundos, pero es para los vivos también. Las palabras no están en un tiempo futuro, y por lo tanto no están reservados para un momento distante. Spurgeon. No temeré mal alguno, a pesar de cualquier oscura asociación con la idea del valle de sombra de muerte, bajo el cuidado del pastoreado del Señor, David pudo decir esto de una manera resuelta. Aún en un lugar de muerte, la presencia del pastor desaparece el temor del mal. Y podríamos decir que la presencia del pastor no eliminó la presencia del mal, pero ciertamente el temor del mal. Porque tú estarás conmigo, esto enfatiza que es la presencia del pastor que eliminó el temor del mal para sus ovejas. No importa su entorno actual, David podía mirar hacia el hecho de la presencia de Dios, similar a la de un pastor, y saber, tú estarás conmigo y no temeré mal alguno. Y de manera significativa, es en los momentos peligrosos ilustrados en el Salmo que él, mencionado en Salmo 23 2.13 cambia a tú. El Señor como pastor ahora está en primera persona. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado eran instrumento utilizados por el pastor. La idea era la de un robusto palo para caminar, utilizado para que, de una manera lo más cuidadoso posible, guiara a las ovejas y las protegiera de predadores potenciales. Y
Hay algún debate entre los comentaristas de que si David tenía la idea de dos instrumentos separados, la vara y el cayado, o el mismo instrumento utilizado de las dos maneras. La palabra hebra para vara, saibet, aquí parecía simplemente significar un palo con una variedad de aplicaciones. La palabra hebrea para cayado, misainau, habla de un soporte en el sentido de un palo para caminar. Y Kidner nota, la vara, la estaca utilizada en el cinto, y el cayado, para poder caminar con eso, y para reunir al ganado, eran las armas e implementos del pastor, la primera para defender, 1 Samuel 17:35, y el último para control, ya que la disciplina es seguridad. Y McLaren escribe, la vara y el cayado parecen ser dos nombres para el mismo instrumento, el cual era utilizado tanto para golpear animales depredadores y para dirigir a las ovejas. Y este instrumento, o instrumentos, de dirección infundían aliento a David. Le ayudaba, aún en el valle de sombra de muerte, el saber que Dios le guiaría, aún a través de la corrección. Es un gran aliento el saber que Dios nos corregirá cuando lo necesitemos. C. El Señor como anfitrión. 1. 5. Bendiciones en la presencia de peligro. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A. Aderezas mesa delante de mí. Sin apartarse de la ilustración anterior del valle de sombra de muerte, David visualizó la provisión y bondad dada por el Señor como anfitrión, invitando a David a la rica mesa preparada para él. Y aquí comienza la segunda alegoría. Un magnífico banquete es provisto por un anfitrión con mucha liberalidad y benevolencia, quien no tiene solo la generosidad de alimentarme, sino de protegerme, y, aunque esté rodeado por enemigos, me siento en esta mesa con la confianza de saber que festejaré con perfecta seguridad. Clarke. Y David da una hermosa ilustración, una mesa sugiere una generosidad, adereza sugiere previsión y cuidado, delante de mí sugiere la conexión personal. B. En presencia de mis angustiadores, esta es una frase impactante. La bondad y cuidado sugeridos por la mesa preparada es puesta en medio de la presencia de mis angustiadores. El cuidado del anfitrión, así como su preocupación no elimina la presencia de mis angustiadores, pero habilita la experiencia de la bondad y generosidad de Dios aún en medio de ellos. Y esta es la condición del siervo de Dios, siempre conflicto, pero siempre una mesa preparada. McLaren. Y cuando un soldado está en la presencia de sus enemigos, si come del todo toma trozos de una comida rápida, y pronto se prepara rápidamente para la batalla. Pero observa, has preparado una mesa, así como un siervo hace cuando desenvuelve la tela de damasco y muestra los adornos del festín en una ocasión ordinaria de paz. Nada está a prisa, no hay confusión, no hay disturbios, el enemigo está a la puerta y aún Dios adereza una mesa. Y el cristiano se sienta y come como si todo estuviera en perfecta paz. Spurgeon. C. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, a pesar de los peligros alrededor y la presencia de los angustiadores, David disfrutaba de la riqueza de la bondad de su anfitrión. Él era refrescado por un ungimiento de su cabeza con aceite, su copa estaba rebosando. Y, amados, les haré ahora una pregunta. ¿Cómo será contigo si Dios llenará tu copa en proporción con tu fe? ¿Cuánto hubieras tenido en tu copa? Spurgeon. Y aquellos que tienen esta alegría deben cargar su copa rectamente, para ver que rebosa hacia los vasos más vacíos de sus hermanos más humildes. Trapp. 2. 6. Bendiciones para el futuro. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. A. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El cuidado del anfitrión trajo el bien y la misericordia de Dios para David, y él vivió en la expectativa fiel de continuar todos los días de su vida. Y la misericordia es una palabra de pacto que es traducida a amor firme en cualquier otro lado.
junto con el bien sugiere la misericordia firme y el soporte de que uno puede contar con la familia, o entre firmes amigos. Kidner. Y somos escoltados de una buena manera, con el pastor en el frente y estos ángeles gemelos detrás, Meyer. Y estos ángeles guardianes gemelos siempre estarán conmigo a mis espaldas y a mi entera disposición. De manera como cuando los príncipes van al extranjero y que no deben de ir desatendidos, así es con el creyente. Spurgeon. B. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmo termina con una de las seguranzas más tranquilas de que disfrutaremos de la presencia del Señor por largos días, tanto en sus días en esta tierra como en el más allá. Y en el mundo del Antiguo Testamento, el comer y beber en la mesa de alguien creaba un lazo de lealtad mutua, y podía ser la realización simbólica de un pacto. Así que el ser el invitado de Dios significa ser más que conocidos, invitados por un día. Es el vivir con Él. Kidner. Y mientras esté aquí seré un hijo en casa con mi Dios, todo el mundo será su hogar para mí, y cuando ascienda hacia el aposento alto no cambiaré mi compañía, ni cambiaré mi hogar, simplemente iré a morar en el piso superior de la casa del Señor para siempre. Spurgeon.